Los remedios astrológicos pues son muy importantes, saberlos, conocerlos, porque justamente pues todos los sabios, ¿no? Dentro de lo que es el conocimiento védico, nos expresan que una persona que sabe, conoce sobre este conocimiento de astrología, pero no tiene conocimiento de cómo poder ayudar a las personas, de cómo poder intervenir para mejorar su condición karmática, pues no son considerados como astrólogos completos, ¿no? Son como, se les llama algo así como astrólogos que están a un nivel de intermedio, ¿no? Como a medias, por decir así. Entonces, cuando una persona aprende sobre los remedios astrológicos y sabe astrología de manera básica, intermedia o ya de manera muy experta, simplemente por el hecho de conocer acciones que pueden ser realizadas para intervenir y mejorar la condición karmática de una persona, se consideran que son astrólogos completos, ¿no? Porque tienen esa facilidad, esa capacidad de poder diagnosticar, pero al mismo tiempo poder dar las formas, las maneras para poder mejorar, como le decía, esa condición, ¿no? Entonces, en las escrituras sagradas se habla que a nivel de remedios debemos tener en cuenta tres aspectos, ¿no? Estos tres aspectos deben existir, ¿no? Siempre que usemos una gema, siempre que cantemos un mantra o cualquier otra cosa que hagamos a nivel de intervención para mejorar nuestro karma, debemos tener en cuenta estos tres aspectos, que es la limpieza, el ayuno y la caridad, ¿no? Entonces, en diferentes partes de las escrituras también se habla que la limpieza debe de ser primordial, porque es a través de la limpieza que nosotros vamos a poder acercarnos a Dios, ¿no? Y la limpieza no solamente se refiere como a esta parte física, ¿no? De bañarnos físicamente y estar limpios, sino que la limpieza tiene que abarcar nuestra parte a nivel de la mente, nuestra parte a nivel de conciencia, espíritu, a través pues de las diferentes prácticas, ¿no? Yo sé que justamente como seres humanos existentes en este plano en el que nos encontramos, pues nosotros somos influenciados a nivel de pensamientos, a nivel de mente, a nivel de conciencia, ¿no? Porque es a través de nuestros sentidos, de nuestros indriyas, que es la forma en la cual nosotros alimentamos nuestra parte psicológica, nuestra parte espiritual o nuestra parte a nivel de conciencia. Porque dentro de la medicina ayurveda, por ejemplo, cuando se habla de la psicología, se dice que existen diferentes divisiones de conciencia. Y hay divisiones que, por ejemplo, tienen que ver con una conciencia muy externa, que tiene que ver con el uso como de nuestra lógica, de nuestro intelecto, ¿no? O de nuestra interpretación dentro de lo que viene siendo nuestra consideración mental. Pero después ya empiezan a haber como conciencias más intermedias o conciencias más profundas, que son ese tipo de conciencias que nos llevan a querer conocer aquellas cosas que a veces ni siquiera pueden ser comprobadas por la ciencia, ¿no? Conocer cosas como, por ejemplo, sobre el alma, sobre el espíritu, cosas que no pueden ser tangibles y que a veces no pueden ser demostradas por la ciencia, ¿no? Entonces, al desarrollo de nuestra conciencia, el desarrollo de nuestro pensamiento, etcétera, nos va a llevar justamente a desarrollar pues estos tres aspectos, ¿no? Tener limpieza, generar ayunos y dar caridad, lo vamos a desarrollar en base a las actividades que nosotros realicemos en nuestra vida cotidiana. No es tan fácil poder hacerlo como decir, ah, ya de ahora en adelante voy a ser una persona perfecta, ¿no? Sino que es a través de las prácticas que como seres humanos nosotros podemos ir perfeccionando nuestro ser y podemos ir minimizando aquellas cosas que pueden ser consideradas como debilidades en nuestra vida, ¿no? A veces podemos estar influenciados por ciertas debilidades como la lujuria, la codicia, la intoxicación, la ira, etcétera, ¿no? Pero esas debilidades pueden ser minimizadas principalmente de la consideración karmática que cada uno traiga o del tipo de constitución a nivel biológico que uno posea desde el nacimiento. Pero aquí a lo que vamos es que para que nosotros podamos acercarnos, ¿no? A este aspecto divino que tiene que ver con un nivel de conciencia muy profundo, muy interno, que se conoce como Paramatma, nosotros tenemos que estar, digamos, haber desarrollado esta limpieza, ¿no? Que no solamente es física, como les mencionaba. Entonces, cuando hablamos de limpieza, nos referimos a limpieza que tiene que ver no solamente, como decía, de lo físico, de lo mental, de lo espiritual, sino que también tiene que ver con el ambiente externo. Por ejemplo, debe de haber limpieza en los lugares, ¿no?
donde uno habita. Por eso una de las ramas de la astrología, que es el Vastu Shastra, recomienda de qué manera nosotros podemos limpiar nuestro lugar en términos energéticos y en términos físicos. O sea, los lugares donde nosotros podamos residir, donde podamos hacer estos rituales, donde podamos hacer estas maneras o estas formas de generar remedios, tienen que ser lugares limpios, ¿no? La misma comida también, ¿no? Porque tiene que ver con el ayuno. La comida también debe de poseer justamente esta cualidad de limpieza. O sea, limpieza, como les decía, no solamente tiene que ver con lo físico, ¿no? De lavar una verdura, una fruta y que sea limpia, ¿no? Sino que al momento de poder generar todo esto, el proceso de hacer alimentos, uno debe de tener una conciencia pues tranquila, estar meditando en aspectos, ¿no? Positivos, ¿no? Y pues la comida debe de estar limpia en el sentido de que se recomienda en este término que la comida sea una comida que esté libre de crueldad en un nivel considerable, ¿no? Hablando de que podamos adoptar en ciertos momentos, por lo menos si no podemos dejar el consumo de la carne, en ciertos momentos donde apliquemos estos remedios astrológicos, puede llevar por lo menos una dieta temporal, vegetariana o vegana, ¿no? Según sea la condición de cada persona. Y poder desarrollar hábitos, ¿no? Favorables, ¿no? También tener cómo está limpieza en nuestra habla, en nuestras acciones, incluso en los pensamientos, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, el bañarse, pues se considera como el primer paso hacia la limpieza, porque la limpieza va de adentro hacia afuera y tomar un baño físico es lo primero que se recomienda, ¿no? Es todos los días, ¿no? Pero, digamos, la verdadera limpieza consta de tener control sobre nuestros sentidos, nuestros indrillas, en el sentido de que no consumamos cualquier cosa, ¿no? Todo lo que podamos consumir a través de nuestros sentidos debe de estar en la categoría de alimento en una modalidad de bondad, ¿no? O sea, tener control sobre nuestros sentidos a través de alimentarlos correctamente, tener nuestra mente calmada y tener pensamientos limpios, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con este alimento, ¿no? Que entra a través de nuestros sentidos, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno, por ejemplo, está viendo, digamos, películas, ¿no? De violencia, ¿no? Entonces nuestro pensamiento va a estar influenciado, no vamos a estarnos pensando, ¿no? Violencia a la mejor, ¿no? O dependiendo lo que nosotros podamos ver, ¿no? Entonces, mantener como esa limpieza a nivel de pensamientos, ¿no? Eso es lo que se considera en relación a lo que uno debe de hacer. Entonces, el primer procedimiento de limpieza que no solamente lo físico, sino que tiene que ver con nuestra conducta, que tiene que ver con lo que decimos, que tiene que ver con nuestros pensamientos, se conoce como snana. Snana prácticamente es una palabra que refiere a un baño de forma literal, ¿no? El baño que uno toma, donde uno pone agua, etcétera, se conoce como snana. Entonces este sería el primer proceso, ¿no? Como les decía, ¿no? Para que nosotros podamos hacer efectivo nuestra intervención a nivel de remedios astrológicos, debe de existir limpieza. No porque, o sea, los remedios astrológicos, como por ejemplo usar una gema, usar una cabacha, un dije, usar ciertas herramientas, ¿no? Van a funcionar. Obviamente van a tener un efecto porque esa es su función. Ese es el dharma de estos tantras, ¿no? Que son cosas que uno puede usar personalmente y van a cumplir una función. Pero esa función del dharma, que corresponde a todos estos tantras, a todos estos remedios astrológicos, se va a intensificar cuando nosotros tengamos en consideración estos tres aspectos. Y dijimos, el primero de ellos, pues, es la limpieza, ¿no? Y no solamente la limpieza física. Y bueno, dentro de lo que es los baños, por ejemplo, existen tres tipos de baños, ¿no? Que es lo que debemos conocer y saber también, ¿no? Tenemos lo que es el baño espiritual, tenemos baños para beneficios planetarios. Esto es ya más directo en un nivel de intervención para mejorar nuestra condición karmática en relación a las posiciones planetarias al momento de nuestro nacimiento. Y también hay baños para incluso curar dolencias, ¿no? O sea, los baños se clasifican según sea su finalidad, ¿no? Entonces, los baños religiosos tienen que ver con una cuestión de creencia, ¿no? Y de fe principalmente, ¿no? Que sería el baño espiritual. Más que religioso, sería un baño espiritual.
Entonces, estos baños son pues una forma de rendir homenaje a alguna divinidad en particular, la cual puede ayudar a tener control sobre nuestra vida y las diversas actividades relacionadas con ella. Entonces, un ejemplo de un baño espiritual es cuando se celebra, por ejemplo, el Kumbamela, ¿no? No sé si han escuchado sobre este festival que se realiza cada 12 años. Se celebra este festival que se llama el Kumbh Mela en India, en ciertas partes específicas de India, porque hay todo un trasfondo, ¿no? Se dice que estos lugares, que son considerados tirtas o lugares sagrados, viene de historias, ¿no? De los Puranas, donde cuando vimos, por ejemplo, la clase del ascendente, hablamos del pasatiempo, ¿no? De los devas y de los asuras y de esta lucha que existió, ¿no? Por el predominio, ¿no? Y cuando, por ejemplo, pues estaban peleando por el néctar de la inmortalidad, ¿no? Los devas y los asuras, se creó un veneno también, ¿no? Por la agitación el batido del océano de leche, se crea un veneno por la serpiente Basuki y también hay plantas, animales que son venenosos. Pero ya cuando se manifiesta la hambrita, que es el néctar de la inmortalidad, también pues existe nuevamente una disputa y mientras acontecía esta disputa pues caen gotas de esta hambrita en lugares específicos y se considera que caen en estas regiones de India y por eso las personas cada 12 años se congregan en este lugar y hacen este festival, ¿no? Que es conocido como Kumbh Mela, ¿no? Entonces este festejo se celebra cada 12 años, ¿no? En los lugares de Prayag, ¿no? Haridwar, entre otros lugares, ¿no? Entonces dice que una persona que se baña en alguno de estos ríos sagrados, como el Tribeni, etcétera, esa persona no vuelve a nacer, alcanza mukti, ¿no? Alcanza moksha, liberación. Entonces, como sabemos, cuando los devas y los asuras peleaban por este néctar de la inmortalidad, unas gotas caen en esos lugares y por eso se vuelve un lugar auspicioso. Entonces, ese es un tipo de baño que uno puede realizar en términos de intervenir y hacer un tipo de remedio astrológico. O sea, estos baños espirituales tienen que ver con, por ejemplo, ir a lugares sagrados, ¿no? Que son considerados sagrados, como estos ríos y también, por ejemplo, no solamente uno tiene que bañarse en lugares donde acontecieron ciertos sucesos espirituales para que pueda ser considerado sagrado, sino que las mismas escrituras describen que los lugares donde nace el agua, que es considerada como un agua limpia, un agua pura, también es considerado como un tirta, un lugar sagrado. Entonces, donde hay yacimientos de agua, también es considerado como un baño espiritual. Por eso yo cuando les recomiendo hacer ciertas actividades a nivel ritualístico, etcétera, les recomiendo que vayan a estos lugares donde nace el agua. Dice, en el baño espiritual aplicarían los temazcales. El temazcal, pues sí, tiene una connotación espiritual, pero aquí tiene que ver más con el baño, más que con el proceso. Ahorita vamos a hablar justamente de eso, de la terapia Shwedar, que es el temazcal. En la medicina Ayurveda hay un proceso a nivel purificatorio que para poder mejorar nuestra condición física, porque no solamente los remedios tienen que abarcar la connotación espiritual o la connotación mental, sino que también debemos abarcar ese aspecto físico, ¿no? Y los temazcales entran más como a nivel de Shwedar, ahorita los vamos a explicar un poquito. Y los baños espirituales pues tienen que ver más con esta capacidad de, como decía, de poder asistir o ir a lugares que son considerados sagrados, donde hay agua, evidentemente, o lugares donde hay yacimientos de agua. Entonces, no solamente es como ir a estos lugares y meterse, mojarse y bañarse, sino que, por ejemplo, todas estas personas que van, durante un periodo de tiempo hacen oblaciones, hacen mantras, hacen oraciones, hacen rituales, ¿no? O sea, es un proceso espiritual, ¿no? Que conlleva, pues, justamente el poder bañarse, ¿no? Luego, otro tipo de baño o snana que se considera tomar es antes y después de un eclipse, ¿no? Que tiene que ver con este segundo tipo de baño, ¿no? Entonces, el segundo tipo de baño tiene un tipo de beneficio planetario, ¿no? En este caso, por ejemplo, se considera o un tipo de ejemplo a nivel de baño que es beneficioso en este término, pues es el baño que se realiza antes y después de un eclipse, ¿no?
Y este baño es literal, es un snana, un baño físico que pues también tiene que ver con el canto de mantras, etcétera. Y este baño pues tiene la capacidad de eliminar las influencias negativas del eclipse, ¿no? El eclipse en cuestión puede ser un eclipse solar, anular, parcial o total, o umbral, dependiendo. Entonces tiene esta capacidad, ¿no? Es otro tipo de baño, es un ejemplo. Y como sabemos, cada año pues ocurren de 3 a 5 eclipses. Por lo general son 4, ¿no? Cada año. Porque, digamos, hay por ejemplo, un eclipse lunar. En marzo ahorita va a haber un eclipse lunar, pero no es total, es anular. De hecho, estos son beneficiosos para hacer rituales, etcétera. Y a los 15 días aproximadamente ocurre el eclipse solar, porque el tránsito de la luna tarda aproximadamente 15 días de luna nueva, que sería el eclipse lunar, perdón, de luna llena, que sería el eclipse lunar, transita 15 días, ¿no? Tiene que llegar hasta el sol, a Amabasia, que son 15 días, o son 15 fases lunares, Pratipad, Dwitilla, Tritilla, etcétera, que son fases que ya deben de conocer, y se forma un eclipse solar. Entonces, son muy juntos, el eclipse lunar y solar son juntos, ¿no? Se dan uno y a los 15 días el otro. Entonces, se dan por lo general 4 por año, a veces 5, es muy raro que se lleguen a dar 3, pero se llega a dar. Entonces, en este caso, pues se hace este tipo de baño, ¿no? ¿No? Y bueno, la mayoría de estos eclipses anulares o parciales se manifiestan en mayor, ¿cómo se puede decir? Como en mayor frecuencia y a veces pues se manifiestan pues eclipses totales, como el que decía que es el próximo 8 de abril de este año. Pero aún así se recomienda bañarse, independientemente que sea total, anular, parcial, etcétera, se recomienda bañarse en ellos, ¿no? Porque los eclipses equivale o sea, bañarse, digamos, en los eclipses equivale a bañarse en lugares sagrados como el río Yamuna, el río Ganges, Saraswati, etcétera, ¿no? Por eso se cantan mantras, ¿no? Yo les he dado un mantra que es el mantra de purificación, que es Om Apavitro Pavitro Va Sarvavastam Gatopiva Yashmare Pundarikaksha Shavaya Vientara Suruchi. Es un mantra de purificación, entonces cuando uno lo canta es como que uno está invocando también al mismo tiempo la energía de estos lugares sagrados, y bañarse y cantar ese mantra equivale como si uno se estuviera bañando en estos en lugares sagrados, ¿no? Entonces, durante el baño, en lugares sagrados, uno ofrece oraciones, ¿no? Para el bienestar de la humanidad, no solamente de uno mismo, ¿no? Y por otra parte se dice que un lugar donde nace agua es considerado un lugar sagrado. Entonces ahí es donde uno puede bañarse, orar, o en la misma ducha de la casa, antes y después del eclipse de su manifestación, bañarse y cantar mantras para minimizar, eliminar parte de la influencia de los efectos del eclipse. Esos son el tipo de baño con beneficios planetarios. Y hay baños para curar dolencias, porque decíamos, hay, ¿cómo se dice? Que intervenir no solamente en términos energéticos, mentales, espirituales, ecológicos, emocionales, sino que también físicamente, en la consideración de la aplicación de remedios astrológicos, están lo que es el Snana Graha, que son baños, como se puede decir, como planetarios en sí, pero que ayudan a curar dolencias físicas más que influencias energéticas de los planetas, ¿no? Por eso el Snana Graha, que tiene que ver con estos planetas, pues ayuda, ¿no? A mejorar las condiciones físicas. Entonces también uno puede propiciar aspectos planetarios positivos a través de tomar baños con elementos específicos. O sea, uno puede obtener el beneficio de ese planeta a través de los baños, ¿no? Que tienen correspondencia energética específica de cada uno de ellos, y el proceso pues es el siguiente, ¿no? O sea, uno debe de bañarse con los elementos correspondientes ¿cómo se dice? En su día planetario, ¿no? O sea, los elementos son estos, ¿no? Arroz, miel, cardamomo, y corresponde al sol, ¿no? Entonces, estos baños se deben de tomar en relación al vara de cada planeta. Entonces, si han estudiado, recuerdan que el vara es el día, o sea, que existe un día y que ese día está regido por un planeta.
Por ejemplo, hoy es sábado, está regido por Saturno, ese es el Vara, sábado, ¿no? Saturno. Entonces tenemos que hacer los baños en el Vara que corresponde del planeta y usar esos elementos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un baño correspondiente a lo que viene siendo a Saturno para mejorar nuestra condición, nuestra relación con Saturno, para mejorar aspectos físicos relacionados a Saturno. Por eso uno debe de estudiar y aprender sobre astrología médica, porque de esta manera uno puede intervenir, porque estos baños ayudan principalmente a curar dolencias. Entonces, cada planeta tiene una influencia física sobre nosotros en muchos niveles. Entonces, cuando se hace un diagnóstico médico ayurveda con la astrología, ahí podemos darnos cuenta que hay planetas que están generando ese efecto de dolencia físicamente en una persona. Entonces, en ese caso se recomienda a las personas, se les recomienda que puedan hacer un baño relacionado al planeta para que puedan mejorar esas dolencias. Entonces, por ejemplo, si, como les decía, quisiéramos hacer un baño de Saturno, tendríamos que utilizar sesono negro o copal, ¿no? Si es el sol, arroz, miel, cardamomo; si es la luna, leche de vaca, plata, sándalo, perlas, ¿no? Marte, flores rojas, sándalo rojo; Mercurio, oro, mostaza blanca; Júpiter, utilizar cúrcuma, miel, mostaza amarilla; Venus, plata, cardamomo. Son elementos que pueden ser introducidos en un reposo de agua, que en el momento que nosotros nos bañamos podemos también al mismo tiempo rociarnos esa agua y cantar mantas planetarios para mejorar una condición física que tenga que ver con una dolencia. Entonces, el primer paso es utilizar los elementos correspondientes al planeta en cuestión y bañarse en el día que le corresponde, el vara. Los dolores se relacionarán a las partes físicas de cada planeta. Sí, partes físicas, no solo, sí, a las partes físicas, pero también puede indicar sistemas, puede indicar deficiencias de ciertos aspectos, ¿no? Fisiológicos, ¿no? De elementos, por ejemplo, químicos o minerales o vitaminas, etcétera, ¿no? Pero sí, se relacionan principalmente a las dolencias físicas de cada planeta, evidentemente, ¿no? Entonces, el primer paso, pues es eso, utilizar los elementos correspondientes. Y segundo, pues uno debe de dejar remojando estos elementos en agua limpia, como les decía, un día antes, porque, por ejemplo, uno se baña en la regadera normalmente, ¿no? A menos de que uno se siga bañando a lo mejor con un recipiente, ¿no? Con un cumba, como lo hacen en India, pues ya no hay problema, ¿no? Pero por ejemplo, si uno se baña en la regadera, uno lo puede hacer su baño normal, pero un día antes, uno puede, un día antes al día, ¿no? Correspondiente del planeta, uno pone agua y le agrega estos elementos para que se remojen, ¿no? O sea, incluso la plata, ¿no? O elementos como el oro, se ponen ahí como que es como cuando uno toma, por ejemplo, agua de cobre, ¿no? Que es también un tratamiento ayurvédico para problemas o dolencias del hígado, etcétera. Tiene otros beneficios, ¿no? Pero para no ser largo el cuento, uno puede poner los metales, dejarlos en remojo y al día siguiente utilizar esa agua también para bañarse, ¿no? Ese sería el segundo paso, dejar en remojo los elementos y de esa manera utilizar el agua al siguiente día. Y bueno, si hay, por ejemplo, elementos como mostaza, etcétera, el tercer paso sería filtrar el agua en relación a los elementos, pero esta filtración del agua debe de hacerse con un paño blanco, ¿no? Y uno debe de agregar más agua al agua que se remojó, porque así podemos tener más agua abundante y así podamos propiciar el baño sin ningún problema. ¿Ok? Entonces son los tres tipos de baño, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta que el snana para la salud, el agua natural es considerada como una cura natural, ¿no? Y que está disponible libremente en su mayoría. O sea, el agua, que es el elemento que nos da la facilidad de poder realizar esta actividad, el agua natural está generalmente disponible casi para toda la humanidad, ¿no? Entonces, tendríamos que usar agua natural, ¿no? Y bueno, como les decía, se puede usar acompañada de elementos, ¿no? El agua se utiliza, por ejemplo, para hacer actividades de sanación
en términos ayurveda, como por ejemplo hay aguas, ¿cómo les llaman? Se me olvidó ahorita el nombre, que son como infusiones, ¿no? Pero eso ya es como adentrarse un poquito a ayurveda, pero es como para dar un ejemplo. Hay aguas que se hacen o sí, que se hacen como infusiones que son para enemas, ¿no? En la ayurveda se conoce como terapia Basti, ¿no? Se hacen enemas que son limpiados, limpieza colónica, intestinal y que ayuda a mejorar nuestra condición física. También, por ejemplo, tenemos el Yalaneti, que es un tipo de limpieza a nivel nasal. No sé si han visto, creo que ahorita se ha vuelto un poco común que existen unos recipientes que tienen como si fuera una de estas regaderas para plantas, pero chiquita, ¿no? Entonces tienen como una extensión y tienen un piquito, ahí se pone agua natural con un poco de sal o dependiendo del tratamiento, y se hace este procedimiento que se llama Yalaneti, que es una limpieza nasal que ayuda a disminuir kapha dosha, que es el almacenamiento de mucosidad en toda la parte frontal del cráneo, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, ayuda prácticamente a, a la limpieza, ¿no? De esta parte del cuerpo. Y también tenemos el baño de vapor, que en este caso Rebeca mencionaba del temazcal. Aquí la diferencia del baño de vapor que el temazcal, pues, tiene una influencia espiritual porque en el temazcal, por ejemplo, se hacen cantos, ¿no? Se hace meditación, ¿no? Y cumple esa doble función, ¿no? Cumple la función de crear como esta limpieza, ¿no? A través de la terapia Shwedar, que es la vaporización, la terapia de vapor de calor ayuda a que nuestro cuerpo pueda eliminar venenos y toxinas hablando físicamente, pero también pues tiene esa capacidad de poder conectarnos espiritualmente, ¿no? Porque hay todo un trasfondo en relación al temazcal, porque el temazcal no es como que sea un baño de vapor como tal, o sea, sí física, en términos generales, es un baño de vapor, pero tiene esta influencia espiritual donde existe todo una connotación, existe todo un trasfondo, ¿no? De lo espiritual dentro de esta práctica del temazcal y que es muy fuerte y que se recomienda hacer, pero debemos de conocer bien nuestra constitución también a nivel físico, ¿no? Debemos de saber de qué manera nosotros podemos asistir, porque hay temazcales que a veces pues yo he conocido donde son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes y realmente hay personas que no deberían de hacerlo porque son personas que pueden sufrir pues un ataque cardíaco, principalmente si están enfermos o tienen problemas del corazón o de la presión o con ciertas consideraciones pues no se debe de realizar, ¿no? Igual que en los tratamientos ayurvedas, ¿no? Hay tratamientos que no se deben de hacer a personas específicas. Pero en este caso el otro baño de salud, para la salud, pues es el de vapor, ¿no? Que aquí entraría en parte el baño de agua, ¿no? Para sanar dolencias, sería el temazcal, pero también entraría en la categoría de baño espiritual, por decir así. Y tenemos el anabrata. Ana, pues es una palabra que se escribe con doble N y significa alimento, y brata es voto, ¿no? Es como los votos de alimento, o sea, prácticamente nos estamos refiriendo a los ayunos. Entonces, el ayuno, pues es una actividad muy común en diferentes religiones, ¿no? Bueno, yo lo he visto por lo menos, yo creo que ustedes también, que en diferentes religiones hacen ayunos, incluso en el temazcal antes de entrar hay quienes hacen ayuno, los mismos musulmanes hacen ayuno, los judíos hacen ayuno, ¿no? En diferentes religiones el ayuno está presente. Entonces, el observar un ayuno es beneficioso para apaciguar las energías negativas a nivel planetario. Por eso, cuando hay un eclipse, retomando lo del eclipse, durante ese día, o por lo menos en el periodo de la manifestación del eclipse, uno no debe de consumir alimentos, uno debe de ayunar, porque de esa manera uno elimina las energías negativas de lo que está aconteciendo. Y bueno, uno elimina las energías negativas planetarias y para cumplir ciertos propósitos, uno puede hacer estos ayunos y uno puede incluso cumplir ciertos deseos y propósitos. Entonces, para que el ayuno sea efectivo, debemos de considerar lo siguiente, ¿no? Uno es, por ejemplo, no pensar en comida, ¿no? Porque una persona que piensa en comida mientras está haciendo el ayuno es una persona que va a estar en perturbación, ¿no? Perturbada porque está ayunando, no tendría que comer, pero está pensando en que quiere comer.
¿no? Entonces, estar pensando en comida mientras uno hace el ayuno eso hace que el ayuno no sea tan efectivo. Entonces, ese sería un primer punto, ¿no? En considerar, ¿no? Vamos a ver aquí la pregunta. Yo quisiera hacer ayuno, pero me da mucho dolor de cabeza y me pongo mal. ¿Qué se puede hacer? En este caso, dependiendo del tipo de ayuno, es que hay consideraciones, ¿no? Debemos de conocer nuestro estado de salud y conociendo nuestro estado de salud, si está bien, podemos hacer un ayuno incluso de un día completo. Pero si tenemos alguna deficiencia, padecemos alguna enfermedad o algo, podemos hacer ayunos más cortos. Lo importante es cumplir el ayuno y no vivir perturbados, ¿no? Porque justamente como decía yo ahorita, ¿no? Ese es como un ejemplo, ¿no? Ahorita lo que tú mencionas podría ser otro, ¿no? Que uno hace un ayuno y le duele la cabeza, o se siente, o sea, el chiste no es pasarla tan mal, ¿no? O sea, sí es como un sacrificio que uno hace, pero no es que uno esté perturbado porque uno está haciendo el ayuno y todo el tiempo está doliendo, punzando la cabeza muy fuerte, sino en este caso tendrías que checar tu estado de salud, cómo es, y en base a ello, pues si tu estado de salud no es muy bueno actualmente, pues hacer ayunos más cortos. En vez de a lo mejor ayunar todo el día, ayunar, por ejemplo, desde que amanece a mediodía. Si aún así te sigues sintiendo mal, pues ir como poco a poco, ¿no? Acostumbrando al cuerpo a hacer ayunos más extensos y alimentarse bien, ¿no? Que es lo que conviene, ¿no? Y alimentarse bien, pues conlleva consumir alimentos de temporada, consumir alimentos en cantidades específicas. Son tres cuartas partes de alimentos y una cuarta parte es vacío en nuestro estómago. Dos cuartas partes es alimento, una cuarta parte es agua y el otro es vacío. Entonces, comer alimentos en cantidades específicas, necesarias, y comer alimentos que sean acorde a nuestra constitución. Eso es lo que puedes ir haciendo, ¿no? Para que los ayunos no te generen esto. Y ese es un primer punto, ¿no? Un punto a considerar, ¿no? Que es no entrar en perturbación. Porque si no, el ayuno ya no se vuelve tan efectivo, principalmente cuando se genera un decreto o una intención. O sea, físicamente puede tener su beneficio porque se activa el fuego digestivo, se queman todos los venenos, todas las toxinas, etcétera, pero a lo mejor energéticamente, como uno está sufriendo, pues ya no crea uno el enfoque, ¿no? Que debería de crear o de generar en base a lo que queremos lograr, ¿no? En otro término. Luego, otra consideración es la pureza en los pensamientos y las acciones, ¿no? Por lo menos en ese momento estar muy, muy tranquilos, ¿no? Tratar de mantener la calma, porque a veces pasa que hay personas que empiezan a ayunar y como no comen, se empiezan a poner mal, se desesperan, se empiezan a poner iracundos, ¿no? Ya empiezan a agredir a las personas o sus acciones o pensamientos no están como en un equilibrio, ¿no? Entonces, es otra consideración, ¿no? Que el ayuno pues haga que nuestros pensamientos y nuestras acciones pues estén en una modalidad sádvica, ¿no? En bondad. Y la otra pues la otra consideración es romper el ayuno con alimentos ligeros, principalmente cuando son ayunos muy largos, que a veces abarcan todo el día, romper el ayuno con alimentos ligeros, porque a veces pasa que hay personas que hacen el ayuno y cuando se acaba comen como si no hubieran comido en una semana, y eso es muy malo. Entonces, así como existen diferentes tipos de baños, también existen diferentes de ayunos, tipos de ayunos, perdón. Y estos tipos de ayunos, pues es el ayuno espiritual, el ayuno con beneficios planetarios y el ayuno para curar dolencias, como en el caso de los baños, ¿no? Entonces, Anabrata, el objetivo principal del ayuno espiritual consiste en limpiar la mente y el alma, porque a través del ayuno uno puede desarrollar mayor capacidad para conectarse espiritualmente con lo divino. Entonces, uno también debe desarrollar virtudes como la tolerancia, la paciencia, la mansedumbre. La mansedumbre es como ser tranquilo, ¿no? Y uno empieza a llevar votos espirituales, ¿no? Que ese es parte de lo que conlleva, por ejemplo, el poder hacer ayunos. De hecho, el ayuno espiritual es un voto espiritual como tal, ¿no? Por eso es anabrata. Entonces, el mismo ayuno espiritual trae consigo efectos beneficiosos, ¿no? Al cuerpo, aunque no es el objetivo principal, pero el mismo ayuno espiritual trae beneficios físicos, ¿no? Entonces, el ayuno se debe lograr eh,
Cuando, más bien cuando el ayuno se logra, uno puede desarrollar autocontrol, uno puede desarrollar pensamientos positivos y uno puede desarrollar el poder obtener conocimiento trascendental. O sea, como que se van revelando, ¿no? El conocimiento. Y hay varios tipos de ayunos espirituales. Uno de los más comunes es el ayuno que se conoce como Ekadasi Brata, que es un ayuno que se hace cada 15 días en la 11ª fase lunar en el sistema sideral, conocido como Ekadasi. Así se le conoce a la 11ª fase lunar creciente y menguante. Bueno, se conoce como Ekadasi Shukla. Shukla es Krishna, y Shukla es como brillante y Krishna es oscuro. Entonces son en las dos fases, creciente y menguante. En el 11º día se hacen ayunos específicos y tiene beneficios incluso materiales, pero el objetivo principal es que el ayuno de cada sí dé resultados positivos espiritualmente hablando, ¿no? Como los que mencionamos, ¿no? El autocontrol, el poder liberarse fácilmente de los apegos, ¿no? Y obtención del conocimiento trascendental. Ese es uno de los ayunos, ¿no? Espirituales, ¿no? Luego tenemos el otro tipo de ayuno, ¿no? Que tiene que ver con beneficios planetarios o beneficios sí, beneficios planetarios, ¿no? Porque el tercero es el beneficio para dolencias, ¿no? Que sería ayuno con ese propósito. Entonces, existen los ayunos planetarios. Como sabemos, existen muchas formas de crear remedios planetarios, ¿no? Sin embargo, sabemos que existen remedios que son muy costosos y que existe gente que no tiene a veces la capacidad de costear esos remedios. Es por eso que las escrituras nos hablan de remedios de fácil acceso y que también pueden ayudar mucho a una persona, ¿no? Que requiera de mejorar su condición karmática, ¿no? A nivel planetario. Entonces, cada planeta controla cada uno de los días, o sea, es un vara, ¿no? Como lo habíamos mencionado, controla cada día de la semana, y cada planeta representa ciertos alimentos. Y si uno requiere minimizar los efectos negativos de ese planeta, uno debe de evitar tales alimentos. Por ejemplo, yo les mencionaba al principio que este año, el 2024, es el año de Saturno, porque dentro incluso de la numerología, que es algo que voy a dar en el curso de remedios astrológicos, vamos a abarcar numerología védica, porque no es lo mismo la numerología occidental y la numerología védica, tiene algunas diferencias. Y en la numerología védica, Saturno está representado por el número 8. Entonces, si nosotros sumamos, hacemos una adición del 2024, nos da como resultado 8. Entonces, por eso también tiene esta influencia de ser un año saturnino. Entonces, nosotros podemos aplicar estos remedios a nivel de baños, hacer baños de Saturno para minimizar los efectos durante todo el año. Podemos hacer, por ejemplo, los votos de alimento, ¿no? Como en este caso de Saturno, ¿no? Entonces, cada planeta pues representa ciertos alimentos y si uno requiere pues minimizar los efectos, uno debe de evitar esos alimentos, más que comerlos en este caso, por eso es ayuno, debe de evitar esos alimentos, ya sea en periodos o periodos planetarios, tránsitos planetarios. Uno puede vivir un periodo planetario, ¿no? A lo mejor uno entra en el periodo de Saturno, uno debe de evitar durante todo ese periodo todos estos alimentos. Si uno tiene un tránsito de Saturno, uno debe de evitar todos estos alimentos. Y ahorita que estamos en el año de Saturno, uno debe de evitar todos estos alimentos, porque de esa manera vamos a minimizar los efectos, ¿no? Entonces, para poder evitar los efectos de los planetas, pues uno evita estos alimentos. Y el ayuno, por ejemplo, en este caso, se inicia el primer día del planeta en cuestión, en Shukla Paksha. O sea, el ayuno tiene que empezar en fase creciente, no en fase menguante. Entonces, nosotros vemos el primer día, o sea, por ejemplo, el primer sábado de la fase creciente, uno empieza el ayuno. O, por ejemplo, si uno va a hacer un ayuno, por decir, de Marte, porque Marte me está afligiendo, me está creando ahí situaciones complicadas o difíciles.
empiezo el primer martes de la fase creciente y ahí puedo continuar con mi proceso de ayuno, ¿no? Entonces, uno debe de hacerlo, ¿no? De esta forma. Y algunas indicaciones es que antes de comer o ayunar, los alimentos del planeta, uno debe de hacer yapa mala. O sea, antes del ayuno, ese día uno tiene que hacer, antes de ayunar, empezar el ayuno, uno tiene que hacer yapa mala, que es, por ejemplo, pues, la recitación de mantras con el rosario, eh, en relación al planeta o las deidades que nos pueden ayudar a apaciguar la energía de ese planeta. Y también se debe de vestir el color de planeta en cuestión. Por ejemplo, como les decía, si es Saturno, ese día uno puede utilizar el negro o el azul para cantar el Yapamala y empezar con el ayuno, ¿no? Y al final del proceso del ayuno se debe de dar alimento en caridad, una vez que haya concluido el periodo, o el subperiodo o el tránsito. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ustedes quisieran hacer el ayuno de Saturno, al final del proceso, que sería el periodo del 2024, ustedes tendrían que dar caridad de alimentos, porque tiene que ver con el voto, ¿no? Del alimento. Entonces, esta es la consideración. Por ejemplo, si es sol, una flexión del sol, evitar sabor amargo, evitar el NIM. Si es la luna, el salado, el agua roja, ¿no? Agua roja, por ejemplo, agua de Jamaica, etcétera, ¿no? Marte picante, cosas rojas y verdes, alimentos con espinas, Mercurio, verduras de verde hoja, evitarlas, ¿no? Júpiter, alimentos dulces, alimentos amarillos, frutas secas, y así cada uno tiene, ¿no? Sus alimentos que pueden ser evitados y que uno puede ayunar para evitar esta influencia. Vamos a ver, en caso de Saturno, el té sería de todo tipo, sí, sí, claro, café, té. Ay, hongos, ¿no? El sabor astringente, todos los alimentos astringentes, el café, el té y todo lo que es la comida vieja, ¿no? Entonces la comida vieja abarca toda la comida de supermercado y tiendas, porque son alimentos que son procesados, que tienen conservadores y endulcorantes. Entonces, como Saturno indica la longevidad, indica la comida vieja, indica el sabor astringente, ¿no? Indica los hongos, indica, estos son los alimentos principales. Pues ya con la comida vieja ya tiene uno, ¿no? Todos los alimentos procesados, ¿no? Todos los alimentos de supermercado, de tienda, todo eso, son alimentos pues, que deben de evitarse. Entre más se eviten, pues mejor va a ser la influencia para nosotros en el sentido de que vamos a minimizar el efecto. Y bueno, por otra parte, también existen ayunos que pueden ser realizados para tener un estado de salud óptimo. Entonces, nos puede ayudar a desarrollar o desarrollarnos en otras áreas como la mental y la espiritual. O sea, los ayunos físicos o con una connotación de un beneficio físico puede ayudar a la parte mental y espiritual. Entonces, la alimentación es una actividad prominente, ¿no? En el ser humano, ¿no? Entonces, pues ahí, digamos que el alimento es considerado como una fuente de placer hasta cierto punto. Entonces, hay dos fuentes de placer que son muy marcadas en el ser humano. Una tiene que ver con el sexo y la otra tiene que ver con la alimentación, casa 7 y casa 2. Y ambas casas en el orden natural de los signos están regidas por Venus. Venus rige casa 2, que es Tauro, y Venus rige casa 7, que es Libra. Y, por ejemplo, Libra es la pareja, el matrimonio, el sexo, y casa 2, que es la boca, indica los alimentos. Entonces, la alimentación pues indica una fuente de placer. Entonces, evitar como los alimentos que nos puedan, pues no es malo como sentir placer, pero no hacerlo de manera obsesiva o con el afán realmente de querer satisfacer nuestro paladar, ¿no? A través de los alimentos, sino que más bien comer alimentos que sean, como les decía, acorde a nuestro tipo de constitución, en cantidades específicas y que sean alimentos de temporada. Porque a veces cuando un alimento es rico, que nos da placer, queremos comer, 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 entonces ya se convierte en gula, ¿no?
en una codicia, ¿no? Que es considerado en este caso como tiajara, uno acumula mucho para comer mucho, ¿no? Entonces, el exceso en nuestra alimentación puede ser la causa de diferentes padecimientos y enfermedades, por eso uno debe de comer de manera regular. Y en el Ayurveda se recomienda que la alimentación sea 3 veces por día, que es el desayuno, la comida y la cena, y que dentro de cada uno se dejen pasar siempre, por lo general, 6 horas, porque dentro de los alimentos en Ayurveda se consideran 6 sabores que deben de estar incluidos en cada alimento, y estos 6 sabores indican 6 horas para su proceso digestivo. Entonces se debe dejar pasar por lo menos, ¿cómo se dice? 6 horas, ¿no? Entonces ya les había dicho cuál es la forma correcta. Son 2/4 partes de alimento, una cuarta parte de agua y la otra cuarta parte. O sea, siempre cuando comamos debe de existir como una ligera, pequeña sensación de vacío, que sería como esa cuarta parte donde está el prana o el aire que ayuda al proceso digestivo. Entonces, el ayuno pues es un proceso sistemático que está dirigido pues a matar, ¿no? A matar de hambre cualquier enfermedad o dolencia, ¿no? Pero cuando el ayuno es excesivo, ¿no? Puede matar a las personas, ¿no? Pero en la connotación, digamos que el proceso sistemático es matar de hambre a la enfermedad o a la dolencia, el ayuno. Esa es su capacidad, esa es su función, matar de hambre a la enfermedad y a la dolencia. Entonces, existen ayunos leves donde la ingesta de alimentos se reduce a un 25%, a 50%, ¿no? Digamos, consumiendo alimentos específicos. Y existen los ayunos moderados, que son aquellos donde solo se ingieren líquidos, por ejemplo, ¿no? Hay personas que hacen ayunos y solamente toman agua. Y están los ayunos severos. Estos son 3 tipos de ayunos, ¿no? Ayunos leves o ligeros, donde uno, por ejemplo, ¿no? Nada más ayuna hasta al mediodía, ¿no? Y ya sigue uno comiendo. En este caso de Rebeca, si puedes empezarlo a hacer así, ¿no? Ayunos ligeros, leves, donde nada más ayunes un periodo de tiempo corto. Ya después, conforme vayas encontrando tu equilibrio físicamente, comiendo los alimentos que realmente te benefician, porque los alimentos hay alimentos que no todo el alimento es bueno para todos, ¿no? Eso es como algo que nos explica Ayurveda. No todo el alimento es bueno para todos, porque hay alimentos que para unos pueden ser beneficiosos y para otros pueden enfermar a esas personas, ¿no? Entonces tienes que encontrar cuáles son los alimentos acorde a tu constitución, cantidades necesarias, específicas y bueno, hacer estos ayunos leves. Ya que encuentras tu equilibrio, puedes hacer ayunos más moderados, donde ya uno puede solamente tomar líquidos, ¿no? Si son ayunos más prolongados. Y bueno, en algunos casos, cuando uno ya está equilibrado, cuando está bien, vienen ya los ayunos severos, porque en el caso de los ayunos severos, como crea pues cierta incomodidad en la persona, no se trata de estar en perturbación, sino que se trata de estar en calma, ¿no? Y estos ayunos severos son aquellos que se restringe por completo, ¿no? O sea, se restringe por completo el consumo de cualquier alimento, ya sea el sólido o líquido. Y en este caso, los severos por lo general son realizados para tratar enfermedades crónicas, ¿no? Que aparentemente ya son incurables, pero que eso solamente lo diagnostica el sistema médico alópata, ¿no? Porque en el Ayurveda hay varias enfermedades que el sistema alópata considera como ya incurables, solamente que se pueden controlar, pero en el Ayurveda sí consideran que hay una cura, como la diabetes, el cáncer, ciertas enfermedades e incluso el vitiligo y otras enfermedades pueden ser sanadas a través de la Ayurveda. Entonces, los ayunos severos son para tratar enfermedades crónicas principalmente. Y bueno, tenemos ya pasamos del baño, ahora la caridad, ¿no? Baño, ayuno y caridad son 3 aspectos, ¿no? A considerar. Y solamente son 3 aspectos que debemos de considerar para poder realizar remedios astrológicos, ¿no? Y bueno, en diferentes escrituras, se dice que la caridad o la donación es considerada como una cualidad o una virtud, ¿no? Para superar los efectos negativos causados por algunos planetas astrológicos. Sin embargo, la caridad debe ser específica en relación a dar artículos específicos
a personas apropiadas y merecedoras, ¿no? Y que realmente lo necesitan, ¿no? Porque uno no puede dar una caridad de algo a alguien que no lo necesita. O sea, tiene que tener esta consideración, ¿no? Que deben de ser una caridad. La caridad puede ser específica, ¿no? Y puede estar influenciada por una modalidad, por bondad, pasión, por ignorancia, y siempre debemos dar la caridad en la modalidad de la bondad, y tiene que tener esta consideración de que sean artículos, cuando son los artículos específicos, darlo a personas apropiadas, merecedoras o que realmente lo necesitan, ¿no? Porque pues no voy a ir a darle de donación, por decir, vestimentas o ropa a una persona que tiene, ¿no? Sin problema, ¿no? Sino que uno debe de saber realmente a quién darlo, ¿no? Entonces, la caridad del sol, en este caso, debe de darse de preferencia los domingos, ¿no? Los domingos es el día que rige al sol, y el horario sería a mediodía, ¿no? Ese es el mejor horario que se considera, ¿no? Y personas a las que se les puede dar la caridad, puede ser, por ejemplo, a médicos, puede ser a cualquier persona, como decía, debemos de tener un criterio muy amplio y debemos de tener una consideración de realmente quién lo necesita o quién lo merece, más que quién lo merece, quién lo necesita, ¿no? Y quién sí, quién sería quién lo necesita más que quién lo merece, ¿no? Entonces, tener esa consideración, porque a veces en las escrituras se recomienda que la caridad se pueda dar a las personas que son representadas socialmente por el planeta. Permítanme tantito, tengo una llamada. Perdón, es que tenía una llamada. Y como decíamos, tener esa consideración, ese criterio de quién lo necesita, pero también dentro de las instrucciones de dar la caridad, también se le puede dar a las personas que representan socialmente al planeta. Por ejemplo, al sol, si ustedes recuerdan, socialmente representa al padre, representa a las autoridades, representa a los médicos, a los espiritualistas, representa a todos los funcionarios de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, ahí uno debe de tener esta consideración y este criterio de que se le puede dar a esas personas que son representadas por el sol o personas que realmente puedan necesitarlo, ¿no? Y uno puede dar, por ejemplo, como caridad para mejorar nuestra condición de relación con el sol, es azafrán, oro, regalar una gema, un rubí, regalar ghee, que es mantequilla clarificada, trigo, etcétera, ¿no? Son como algunos elementos, ¿no? Trigo pues trigo no es como que lo den así, ¿no? Como tal, ¿no? Sino que lo pueden dar en otra forma, ¿no? Como pues ya un trigo procesado o un trigo ya en alimento, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, un pan, ¿no? Un pan de trigo, ¿no? Sería la caridad, ¿no? O sea, como tener como ese criterio, ¿no? De no solamente verlo de esta manera, dar trigo y voy y compro granos de trigo y se los doy a alguien y a lo mejor ni los utiliza ni los usa porque dice, bueno, ¿y qué voy a hacer con este trigo, no? Pero a lo mejor amplío mi visión y digo, bueno, ¿qué contiene trigo? ¿Qué está hecho de trigo? Ah, un pan, ok, puedo dar pan, por ejemplo, ¿no? En caridad, ¿no? Etcétera, es un ejemplo, ¿no? Y con respecto a la luna, se recomienda eh, dar la caridad después de que se oculta el sol. O sea, se puede hacer en el transcurso del todo el día, pero también se recomienda que sea después de que se oculte el sol, porque la luna marca el periodo de tiempo de la noche, ¿no? Entonces también tiene una correspondencia ahí favorable, positiva, darla en ese momento, cuando ya se oculta el sol.
y a las personas que representa la luna, ¿no? Como por ejemplo la madre, las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces cada uno tiene que ver con las personas que representa y en este caso pues uno puede regalar leche, puede regalar una gema, una perla, arroz, caracolas, conchas de mar, sal también eh, se puede regalar porque representa a la luna, pero no darla directamente en la mano, sino ponerla en un lugar, darla en caridad. Si uno se le ocurriera regalar sal, pues darla en caridad, ponerla en una mesa, ¿no? Por otra parte, pues martes sería los días martes. En este caso se recomienda a mediodía y darlo a las personas que representan Marte, arquitecto, ingenieros, deportistas, también puede, a estudiantes espirituales, no como monjes, o cualquier otra persona que nosotros consideremos, ¿no? Hermanos también, podemos regalar coral, lenteja roja, todo lo que tenga que ver con el color rojo. Y los días miércoles, pues Mercurio, Buda, este se da en cualquier horario, de preferencia en el día, regalar una esmeralda, obviamente no con estas características, porque esta pues prácticamente sería, si ustedes la ven, no posee belleza, a pesar de que es una esmeralda, se ve toda rayada, cuarteada, o sea, esto no inspira a que sea algo bello, ¿no? Entonces, regalar una gema, regalar miel, regalar alimentos verdes, libros, etcétera, ¿no? Júpiter, pues los días jueves por la mañana, antes de mediodía, a las personas que representa, a los hijos, a los maestros, a los religiosos, a los espiritualistas o cualquier otra persona, ¿no? Regalar flores amarillas, gema amarilla, cúrcuma, azafrán, plátanos, bananos, etcétera. El día de Venus es el viernes. Por ejemplo, podemos regalar perfume, queso, alcanfor, diamante, ¿no? Y se recomienda, en el caso de Venus, se recomienda por la noche, ¿no? Y de preferencia a mujeres. Pueden ser mujeres adultas, niñas, adolescentes, o sea, género femenino principalmente, a Venus. O sea, también puede ser a hombres, pero para que sea más efectivo, a mujeres de cualquier edad, ¿no? Regalar alcanfor, perfumes, algún perfume, un lácteo, un queso, un diamante, etcétera. Luego tenemos Saturno, Shani, que es el día sábado. También es por la noche. Regalar sésamo negro, aceite de sésamo negro, algún zafiro, plumas de pavo real o algún paraguas, ¿no? A las personas que representan, ancianos, pobres, enfermos, ¿no? Etcétera. Y tenemos a Rahu. Rahu es el sábado, porque es similar a Saturno. Uno puede regalar un Gomet, un ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el sustituto, el nombre ahorita. Cocos o carbón, el día sábado. Y Ketu se recomienda el día martes por la mañana. Y Saturno, perdón, Rahu es por la noche y Ketu por la mañana, que también tiene que ver con Marte, ¿no? En Ketu, pues uno puede regalar oro, no puede, ¿cómo se dice? Regalar una cabra, etcétera, ¿no? O sea, uno puede regalar, por ejemplo, la gema de Ketu, que es el ojo, eh, que es la gema, ¿no? El ojo de gato, el ojo de gato, es la gema de Ketu. Y el PB es plomo, regalar plomo, ¿no? Son metales, uno puede regalar los metales. Todo lo que esté relacionado a los planetas puede ser regalado. Su metal, su gema, su alimento, su color, etcétera, ¿no? Entonces son las caridades que uno puede dar.